Saludos, lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. El reinado de Jafar ya está aquí, pero nosotros queremos hacer un repaso a cómo nos fue en los Championships de Arcasias Island. Bueno, pues estos Championships han sido muy intensos, muy divertidos. Hemos querido hacer un poquito algo distinto, conocer otras partes de la comunidad que no fuesen de Madrid. Al final nosotros somos de Vitoria, somos del norte. Entonces, pues esta vez hemos querido hacer un reconocimiento por el norte también. Sí. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir a 4 Championships en total. 2 en Madrid, 1 en Irún y otro en Santander. Entonces hemos hecho zona Madrid, zona norte. Eso es. Sí, la verdad es que sí, como ya teníamos ya contactos también con los compañeros de Lorcar Euskadi, que siempre es, que últimamente, desde hace ya unos meses están muy activos. Siempre están intentando conseguir que se anime la mayor cantidad de personas a estos championships, sobre todo de País Vasco y Santander y así. Sí, al final es como que siempre tienen muchas veces problemas para cerrar algunos championships, entonces la gente se mueve de Bilbao a Santander, Bilbao a Donostia a Irún, entonces es como que como la comunidad es tan pequeñita, para que salgan esos championships al final hay que movilizar un poco todo para retroalimentarla, ¿no? Eso es, sí. Y nada, pues 4 championships, hemos ido a todos los championships con el mismo mazo. Cada uno hemos elegido un mazo y hemos dicho, pa'lante. Quédate con lo que funciona o con lo que funciona y no puedes mejorar. Eso es. A día de hoy. Eso es, sí. Así que yo por mi parte, pues he llevado mi Amatista Steel y... Como siempre, con los docks, con las cobras, todo bastante estándar. Es un mazo que llevo jugando ya mucho tiempo y yo creo que he encontrado justo lo que me va bien y eso no lo he cambiado en ninguno de los championships. No, de hecho es un mazo que yo lo identifico mucho a ti, porque todos a los que luego me enfrento no son el tuyo. No. Entonces es como... es tan tuyo, sí. tan definido, ¿sabes? Porque luego, pues eso, te encuentras otros amatistas aceros, pero no son el tuyo, ¿sabes? Bueno, es que últimamente están como muy de moda los evasivos, ¿no? Entonces ahora es como todo lleva evasivo. Pero es como, no sé, yo veo el tuyo y no me encuentro ninguno más. Ahora yo también hay que decir que veo algunos por ahí que... No digo que no funcionen, ¿eh? Sí, no funcionan perfectamente, pero por ejemplo hay muchos Peter Pan, muchos Yagos, por muchos eso, no sé qué. Que están como las dos vertientes, pero que normalmente no encuentro la que llevas tú. A mí el mío de momento... Funciona, así que... Y que nadie te diga lo contrario, no lo tocamos porque tienes pruebas hasta Jafar que refutan ese mazo. ¿Y tú qué tal? Yo, como siempre, con mis minas, que a ver, han hecho su trabajo, pero han hecho su trabajo hasta donde han podido y han llegado. Ya las pobres yo creo que no dan mucho más de sí. Veremos ahora si se puede hacer ahí un apaño con estas cartas nuevas que vienen en Jafar, ¿no? Que parece ser que algunas sí podría llegar a modificar algunas cosas. Sí, pero al final realmente has vuelto como al... He vuelto al original. Casi el original, salvo las torres de Rapunzel, que sí he de decir que me han hecho un muy buen trabajo en muchas partidas. Hay muchas partidas que esa torre me ha ganado las partidas. Sí. Sin ninguna duda. Pero por lo demás, es un mazo muy estándar a lo que llevaba antes, quitando Interocio, que ahí hicimos un engendro de monstruo. Sí. Pero me volví un poco a lo que era la clave de los championships pasados, anteriores, ¿no? Sí. Ha ido bien, han dado lo que han podido dar, también teniendo en cuenta lo que venía de frente. A ver, no te adelantes acontecimientos, vamos a ir poquito a poco. Vale. Y vamos a empezar por nuestro primer championship, que fue el 3 de mayo, si no me equivoco. Sí, fue el primero que hubo, ¿no? Fue de los primeros que hubo. Fuimos a Tempest Store. Aquí en Madrid. Es una tienda a la que no habíamos ido nunca y que dijimos,
Pues tampoco había muchos ese fin de semana porque justo caía con el puente de mayo. Había, creo que... Bueno, había alguno, había 5, pero no era el fin de semana que más había. No era una locura. Y nos encontramos con el Champions League más grande en el que hemos estado nunca. Sí. 41 personas. Y estaban, es que literalmente... Estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo. Todo el mundo que se os pueda ocurrir. Ahí estaba. Ahí estaba, porque ya al final vamos haciendo la ruta y acabamos conociendo. Es normal, ¿no? Al final. Nos acabamos conociendo todos. Y bueno, ¿qué tal? Ya sé qué tal. Bueno, ya sé qué. A ver, partiendo de la base de que era un championship complicado por toda la gente que había. Y yo lo sentí como así. Totalmente. ¿Sabes? En plan, mal, bien, mal. Bueno, puede que sí. Bueno, no, voy a morir. Bueno, sí. Además, yo creo que hacíamos... Gané una, perdiste, gané una, algo así. Perdí una, ganaste, no sé qué. Menos mal que no nos encontramos por el camino, porque si no... Había tanta gente que era complicado encontrarse y no cruzarnos, pero por lo menos lo libramos. Y porque además cruzarnos en un suizo nos... Además 6 rondas, es que había eran 6 rondas, eran mucho al final. Yo lo sentí como un poco así. Sí. Sí, que tampoco... creo que yo por lo menos en ningún momento fui como de... Esto está seguro. No, yo estaba lo bueno. A ver, vamos a quedar lo mejor que podamos dentro de toda esta gente, porque es... Sí. Y nada, pues nos acabamos, al final, dentro de ese altibajo, acabamos con un 3-2. Sí, antes de la última ronda. Y yo me enfrenté contra David, de Baraja de 3 tintas. Sí. ¿Y tú contra? Pues contra el Cádiz. Es como que Baraja de 3 tintas se puso ahí de acuerdo para... Fue leyendas contra Baraja de 3 tintas. Sí, hubo un duelo ahí. Además estábamos al lado. Sí. Estábamos sentados al lado. Sí. Y fueron partidas de... Hemos perdido 2. Claro. Puede que haya una opción, pero... Te la jugabas a entrar a la lotería, digamos, ¿no? A ese último puesto antes del... Sí. El último top 8, vamos. Sí, básicamente. Sí. Al final, pues bueno, yo perdí contra Cádiz. Y yo conseguí ganar contra Dave. Y nada, pues dijimos, pues ya está. Pues no vamos. No vamos a casa porque... porque a ver quién gana esa lotería, ¿no? Y la gané yo. Yo recuerdo que tú estabas recogiendo las cosas, metiendo las cosas. Además que lo pusieron como en la pantalla grande. En la pantalla grande, en plan, tenían la tele ahí y lo pusieron en grande, el melé. Y yo así, y a lo... Diego Martín. Diego, ¿qué eres el 8? Y el otro recogiendo así en plan. Yo me estaba yendo a casa, Es que yo creo que había si no había 6 con 4-2. Estabais un montón, estábamos muchísima gente. Que al final te lo dio los desempates por X o por Y. Sí. Pues Melé decidió que tú entras en el top 8 y te llevaras el giro. Aquí está. El primer girito, la verdad que fue muy sorprendente. Sí. Nosotros no habíamos... Yo creo que ninguno de los dos hicimos un mal torneo, pero como al perder 2 ya es como vas un poco al tran. No hicimos el torneo de nuestra vida tampoco. Sin ninguna duda. Y además como que estábamos adaptándonos todavía tanto de KP, tanto Stilson. Fue mucho evasivo también. Un poco... Sí. Bueno. Pero bueno. Oye, muy bien. Sí, tú también te quedaste a una, así que... Yo me quedé a una. A ganarle. Bueno... Sí. Que dices, te quedas a una ronda, te quedas a una ronda de pues entrar en esa lotería, digamos, claro. ¿no? Pero bueno. Luego ahí ya... Y nada, pues yo jugué luego el top 8 contra Takagi, que llevaba... rojo-azul, ¿no? Sí, rubí zafiro ítems. Conseguí ganar 2-1, si no me equivoco. Creo que gané fue el dado, 2-1. Sí, 2-1. Y luego en el top 4 jugué contra Picatoste y... Emerald Steel, ¿no? Emerald Steel Discard. Sí. No, morado. Amatista. Sí, Esmeralda Amatista. Con los pajarillos. Y nada, perdí 2-0. La verdad es que jugó muy bien. Sí. Jugó tan bien que ganó el torneo. Y nada, yo quiero hacer una especial mención porque siempre que nos gusta mucho hablar de la comunidad. Y quedarnos como con cositas. Sí, quedarnos día, ¿no? con cositas del día y con curiosidades. Yo me enfrenté contra María. Una chica que vinieron con su pareja desde Sevilla porque tenían un concierto que les cancelaron
y dijeron, bueno, pues vamos a este Championship. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 41 personas. Ya. Pues los dos entraron al top 8 y María consiguió llegar a la final y no ganar, pero llegar a la final, que la verdad que no es que poco. Si hubiese habido tapete de segunda, pues mira, se llevarían un tapete sí, también. Total. Es lo típico. ¿Qué vas a hacer este fin de? Pues mira, teníamos un concierto, pero al final... Sí, pues vamos a hacer 2 top 8. Y nada. Muy majos, además. Muy majos, sí. La verdad es que todo el mundo... Muy agradable. Todo el mundo muy agradable. Muy buen ambiente. Ambiente muy competitivo también. Sí. Sin duda. Pero muy bien, la verdad. Fue un comienzo de Championships potente. Sí. Bueno, luego seguimos. El fin de semana siguiente decidimos irnos de viaje. Nada, no, nos volvimos a casa, nos volvimos a Vitoria ese fin de y aprovechamos para ir a The Championships. Entonces el sábado lo que hicimos fue ir al Championship de Irún, que bueno, tenemos un vídeo ya aquí, os lo dejamos aquí arriba, y si no entráis en el canal y está. Un poco explicando qué tal nos fue la experiencia en Tinta Comics, cómo se dio todo y un poco pues eso, contando la experiencia y cómo estuvimos, qué jugamos y todo esto. Sí, yo creo que es un vídeo que hicimos ese Irún porque la verdad es que fue el Championship más grande que se había hecho en el País Vasco. Eso es. Miren de Tinta Comics lo hizo, organizó increíble. Un pedazo un torneazo, la gente estaba... y botellas de agua. Nos compró de todo. Lo podéis ver en el vídeo mejor explicado. Pero básicamente, spoiler, porque por si no lo habéis visto, corred a verlo. Conseguimos... girito los dos. Sí, el top 8, sí. Y lo que tiene de chachi el vídeo también es que pues en ese top 8 nos cruzamos y conseguimos grabar la partida que jugamos entre los dos. Sí. Entonces, pues como regalo en ese otro vídeo hay un gameplay de nuestro top 8. No spoilamos. Y si queréis saber cómo quedamos, pues vais y lo veis. Solo decimos que ninguno llegó a la final. Ninguno llegó a la final, pero uno llegó a 4. Pero uno llegó al top 4, eso es. Y nada, el domingo siguiente teníamos dudas realmente de seguir o si no, porque la verdad es que a ver, eran unas palizas de viaje. No nos podemos vamos a engañar. decir que en ese fin de semana cada día dormimos la media de 4 o 5 horas. Sí, la verdad es que sí. Y de meternos otras 4 o 5 horas de autobús. La verdad es que sí, Porque, claro, íbamos en autobús a todos lados. Sí, entonces, pues fue una paliza y yo recuerdo llegar de Irún y decir, buf, ¿vamos mañana a Santander o nos quedamos aquí? Sí. Al final sacamos fuerzas, Al final fuimos porque creíamos que iba a haber como... Que no iba... Que si no entraban 8 personas, el Championship se cancelaba y claro, toda la gente que se estaba moviendo allá, tampoco podíamos... Ya. Como viendo que iba a haber más de 8 personas, pues que se haga y que todo el mundo disfrute y que... Eso es. Que si por nosotros no se hace... Es una... Sí. Responsabilidad también, ¿no? Digamos. Sí. Y nada, pues nos fuimos a Santander y después de un desayuno que no... Madre mía, qué desayuno. Ya desayunamos, increíble. Muy bien. Llegamos a Santander, el Championship más chiquitito en el que hemos estado, creo que estuvimos 13, 14. Sí. Por ahí. Sí. Y básicamente lo llenamos entre gente de Bilbao que se trasladó hasta Santander, que se organizaron ahí un poco. Un par de gente de Santander. Sí. Creo que eran un par solo. Muy buenos jugadores, la verdad. Sí, de Santander, muy bien. De hecho, entraron los dos en el top 8. Sí. Y luego nos encontramos con... Sí, nosotros. Y luego nos encontramos con... Mario Manzanares y David. Porque nos encontramos. Porque estaban haciendo también la ruta del norte, al parecer. Y nada, estuvo muy chulo. Yo creo que a todo el mundo allá le hizo mucha ilusión que estuviese Mario también, porque estuvo firmando cartas y yo creo que a la gente le hizo mucha ilusión también, claro como que sí, él conseguir sacarlo, porque además dijeron que en Santander había sido como muy difícil moverlo y que no sé si fue el set anterior que no lo pudieron hacer porque no había gente. ¿Sabes? Que es como que tienen que buscar a la gente para conseguir que vayan y se pueda hacer ese Championship. Entonces pues también estábamos intentando como impulsar que la gente que tiene comunidades más pequeñas pues también pueda jugar estos torneos un poco más competitivos dentro de lo que de lo que es esa propia comunidad, ¿no? Sí, es que nosotros aquí en Madrid estamos muy acostumbrados a que todo venga dado porque ya las tiendas han hecho un trabajo enorme también detrás.
Y hay comunidades en cada tienda, es una locura. Claro, entonces pues al final también el querer impulsar eso y querer pues decirle a la gente, ¿sabes? Y animar a la gente también a ir a esos sitios, championships, para, aunque sean pequeños, ¿sabes? Pero para probarlos, para hacerlo, y al final que son experiencias y son... Pues que son días muy guays. Sí, que muchas veces también, si eres de otro sitio, pues buscar un poquito en el calendario y ver si, oye, pues podríamos aprovechar y jugar, ¿sabes? Si tienes las cartas además. Eso es. Bueno, ¿y qué tal en Santander? ¿Sensaciones? A ver, yo no salí... O sea, la verdad es que... Bueno, yo siento que en general estos Championships no he jugado muy allá. O sea... Lo he intentado y lo he hecho lo mejor que podía, pero me he visto rankear como nadie, ¿eh? O sea, pero bueno. Al final no fue mal del todo. Conseguí otro bichito de estos. Así que estoy contenta. Pero bueno, tampoco... Hice lo que pude, digamos. Siento que hice lo que pude. Y que, bueno, me comí 2 rubia matista de frente, David me aplastó con los lumieres, esas cosas, ¿no? A día de hoy sigo pidiendo que si alguien me quiere enseñar a jugar contra rubia matista, se lo agradeceré el resto de mi vida, porque no soy capaz. Sí. Así que, por favor. Y nada, pues yo... la verdad es que fue un torneo bastante cómodo. Tú sí, tú siempre estás cómodo. Cómodo hasta la tercera ronda, eran 4, que jugué contra Andoni de Bilbao, un chico de Bilbao, que llevaba 2 torneos, literalmente. Que es coleccionista, pero llevaba 2 torneos. Y... Joder, me hizo sudar, madre mía, la tercera partida. Me acuerdo que gané por una cabra en el último momento. La verdad es que con un Stilson, sí, era, ¿no? contra su Stilson. Además le recomendamos meter una Bianca en el Stilson. Y la metió y casi me gana. y nada. Recuerdo mucho esa partida porque es que peleamos muchísimo y estuvo muy guay. Y nada, en el top 8... fue top 4 al final porque había como al ser el número que éramos, pues se hizo 4 rondas, top 4, no hubo top 8. La cosa es, si estabas en el top 8, pues el giro te lo llevabas igualmente. Pero... Claro, tú quedaste... Yo quedé sexta. Sí, sexta. Sexta, y así, yo entré en el top 4. No te lo sé decir ahora mismo. Y bueno, pues como no en el top 4, en el top 4 siempre te enfrentas a Rubia Matista, esto es así. Sí. Entonces me llegó David. Había 2, de hecho. Había 2. Los 2 contra los que me enfrenté yo. Sí. Pues eso. Sí. Llegó David y me dijo, bueno, caballero, del top 4 no pasas. y nada, pues hubo una final Mirror Rubia Matista entre David y el chico este de allá de Santander. Y también pues lo consiguió ganar David, sí. Eso es. Se fue muy contento. Sí, la verdad es que se fue muy contento. Además nos quedamos ahí porque dijimos, lo vemos y luego nos vamos a comer. Sí, aprovechamos a probar la gastronomía de Santander. Sí. Y así nada, yo lo recuerdo como un día muy... O sea, no lo recuerdo como mi mejor torneo, pero lo recuerdo como un día muy chulo. Sí. ¿Sabes? Entre que nos juntamos todos, que prácticamente todo el mundo vino de fuera. Sí. Y que luego pues comimos, echamos la tarde, no sé qué tal. Fue muy guay. Sí, es como que uno de esos días que va más allá que del Orcana, ¿sabes? Sí. Como que realmente nosotros estamos aquí echando la partida, es competitivo. Total. Pero va más allá y como que conoces a gente y hablas con un montón de gente que intercambias. Es que siempre aprendes algo, que eso es una locura. Total. Y la verdad es que muy bien, guay. Sí. Bueno, y ya un poco para terminar los Championship y cerrar el ciclo de Arcacias. Sí. Pues decidimos volver a donde empezó todo. Nada, volvimos a Portal Juegos el 25 de mayo, creo que fue. ¿El 25? Sí. El fin de pasado. Sí, es como el domingo pasado. Nos saltamos un fin de semana. Eso es, porque yo creo que después de la Ruta del Norte, el cuerpo me pedía un descanso. Estamos fritos. De hecho, desde Santander no jugamos ni una partida. No jugamos ni una partida. Ni una partida. Nada. En 2 semanas. Fue como... Sí, entonces nos plantamos en Portal Juegos sin haber jugado. Y se notó. Digo, es que es otra cosa. Yo lo noté también. Yo creo que no he hecho un peor torneo en mi vida.
completamente mentira. Porque estuvo una partida dentro del top 8. Bueno. Pero es completamente mentira. Yo lo sentí así. Tuve un poquito de mental breakdown cuando volví a casa. Pero aprendí, porque yo también me planteé y dije, bueno, ya está, es el último, vamos tranquilos a pasarlo bien. Yo no funciono así. Yo tengo que ir así y con el culo apretado. Con el culillo porque apretado. si no, no funciono. Así que por lo menos he aprendido que no puedo ir en plan mirando las mariposas a pasármelo bien, porque no es mi... Ya está, no es mi filosofía. Sí, que al final no... que buscas esa competitividad y Sí, y cuando voy en plan... no. No funciona. No funciona. Entonces, pues bueno, aprendí que no puedo ir tan relajada. Y luego pues ya el mental breakdown se me está pasando poco a poco. Si lo recuerdo no me gusta demasiado, pero bueno, pues hicimos lo que pudimos. Sí, a él le fue muy sí. bien, la como verdad de costumbre. La verdad es que sí. Pues eso, Portal Juegos, pues la comunidad, esa comunidad que nos acogió también en nuestro primer Championship, que nunca se nos va a olvidar, la verdad. No. Que ese sí que fue un día fantástico, la verdad. Eso fue un espejismo en la realidad de Lorcana. Eso fue maravilloso. Y nada, nos presentamos allá otra vez. Y yo creo que sí que estábamos un poco despistados. Yo me acuerdo que hice una segunda ronda. Ya te acuerdas, en plan, sí. Una cobra descartar a un Chernabog, en plan... Teniendo un dog. ¿Pero qué estás haciendo, Diego? Sí. Ya. Y para mí lo peor de todo es que la tercera ronda, pues... Ya, nos cruzamos. ¿Qué pasó con eso? Pues en el momento en el que nos cruzamos, ya pues uno al pozo. Sí. Lo más probable era que uno fuese al pozo. Sí. Y teniendo en cuenta también además cómo había ido todo lo anterior, que no habíamos estado, todavía está un poco más fino, yo no había estado muy fina. Ya es como que se dio todo, vimos que nos cruzamos y fue... Sí. También he de decir que fue un torneo pequeñito relativamente. No, yo pensaba que iba a haber más gente, al final no hubo tanta gente. Tuvimos yo creo que personas igual porque se cayó una, sí. Se cayó una persona, yo creo que al final al ser el último, al ser en Villalba, porque la última vez hubo 25 personas, sí, entonces... Y también así con la presentación tan cerca, con una Sí, como que se acumuló yo creo que un poco todo, entonces no estábamos tantos, yo pensaba que iba a haber más gente. Y entonces como que ya al ser tan poquitos, cruzándonos, o sea, fue como muy fácil cruzarnos. Sí. Que no se dio, se hicieron al final además en vez de 4 rondas 5 para que hubiese top 8 en vez de que solo hubiese top 4, entonces como que hubo cosas que pues no nos beneficiaron. Y bueno, que perdió. Y pues bueno, pues sí. Pero perdió, pero dando en la tercera partida estuvo ahí la cosa, Estuvo ahí la cosa, pero yo cuando empiezo a ver evasivos delante mío que no puedo matar nada, pues me ahogaron a evasivos. Sí. Bueno. Y nada, yo conseguí meterme al top 8. Sí. Y tú te quedaste a una partida de meterte al top 8. A ganarla, pero si la pierdes, ¿qué haces? Pues no entra al top 8. Pues eso, y quedar al final. A una partida se quedó. Me fui hasta el pozo, me fui. Me hundí ahí. Y nada, pues en el top 8 jugué contra Carlos, que ya le conocíamos de Interocio, que es un jugador increíble. Y, como no, claro, esto no lo había dicho. Tuve que jugar contra 5 Stilson. Es verdad. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y tú te comiste... Todo la amatista. Todo la amatista Steel. Yo, amatista Steel, 3. Hice 3 y luego un rubia amatista también. Y un zafiro Steel. Me comí todo el amatista y un kiwi. Siempre acabo contra los rubí amatista. Yo no sé qué hago. Los atraigo. Yo los esquivé, pero a ver, la verdad es que Stilson no es... Había un montón de Stilson, además. Sí, había muchísimo. No es un matchup en el que esté cómodo realmente, porque te pueden... Es que... Bueno, todo el mundo yo creo que sabe lo que es Stilson a estas alturas, que te pueden hacer 3 canciones en 3 turnos y que no puedas jugar al juego. Pero le conseguí ganar 2-1. Y luego, yo ya pensando, venga, va. Un último vamos a resarcirnos, vamos a intentar ir por ese tapete, no sé qué. Bueno, en el top 4 me encontré con un discard, 3 pollos delante y que no podía hacer nada. Yo creo que fue las partidas más rápidas. Le dije, mira, voy a rendirme para que estés fresco para la final. Sí, la verdad es que te estaba haciendo cosas... Sí, contra cosas feas, la verdad. Contra un chico que no conocíamos, Adrián. No, es verdad. Pero que jugó muy bien todo el torneo. Sí, jugó muy bien. Sí.
Pero no, yo creo que no habíamos coincidido con él antes. No. No, dijo que no jugaba mucho y que, pues eso, que estaba... Como que iba a ir a este torneo en Murcia. Es verdad, sí. Y que estaba probando y... No, pues probó que... Y probó muy que bien, la daba verdad. gusto. Probó muy bien, no sé. Se le dio muy bien, Sí, la verdad. Así que, pues bueno, ¿has enseñado tu girito? Sí. El girito de Portal Juego. 4 de 4. Sí. Y bueno, pues al final también fue, pues... Fue un día guay, aunque las cosas salieron como salieron. Bueno, para ti salía muy bien. Pero también el ambiente en la tienda al final es muy agradable. Carlos, que es el que lleva todo, es súper majo, facilita todo, o sea, cualquier cosa se habla con él. Y pues un poco, al final ya del todo, yo creo que fue... Estabais comiendo, creo, justo antes del top 8. Se acercó a nosotros y nos dio unos regalitos. Nos dio unas cartas promo. ¿Y una cajita? Y una cajita para que repartiéramos, para que... sí, pues eso, para que hiciésemos un sorteo, repartiéramos lo que fuese. De hecho, ya repartimos una ese mismo día. Eso es, sí. A una de las chicas. Sí, y la otra chica que está en el torneo, éramos ella y yo, las dos solas. Y lo que se nos ha ocurrido para repartir estas promos que nos dieron de Portal Juegos... Y la caja. Es que cuando vayamos a un Wikiplay o cuando vayamos a un torneo y veamos un jugador, conozcamos a un jugador nuevo que haya empezado a Lorcana, pues para darle un aliciente para que siga jugando y que si le han ganado no llore demasiado. Que eso es lo que decíamos, si pierdo por lo menos. Sí, si pierdo por lo menos. Que me den algo, que ¿no? me den algo. Pues bueno. Eso, si alguien pierde, que nos busque y le damos una cartita promo. Sí, o la cajita, o la cajita. Hasta que nos quedemos sin ella. Y... Patrocinado por Portal Juegos. Siempre por Portal Juegos. Si te llevas una carta de estas, hay que seguir a Portal Juegos en redes sociales, por favor. Y a Leyendas de Lorcana. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que siempre se porta súper bien. Sí, nos trata muy bien y todo. Y nada, conclusiones. ¿Conclusiones? Pues bueno. ¿Qué tal han ido para ti estos Championships de Arcade Island? ¿Quieres empezar por los giros, eh? Sí. A ver. Es lo más importante. Es lo más importante. Cualquiera que te escuche. Pues bueno, estas son nuestras adquisiciones. Ahí están los giritos. 4 de 4. Pleno. 2 de 4. 2 de 4. Bueno, no está mal. A ver, cuéntame, ¿cuáles han sido tus conclusiones? Mis conclusiones. 1. A ver, ¿cómo te has visto a ti y cómo has visto al equipo de Leyendas de Lorcana? Al equipo muy bien. Bueno, sobre todo a ti. Porque tú subes la media. Sí, yo subo el ratio, ¿no? Tú subes el ratio. Así que como equipo de Leyendas de Lorcana, pues muy bien, ¿no? A mí no me he visto mal, creo que lo he hecho lo mejor que he podido. Si es verdad que, como he dicho, pues en Portal Juegos en el último, el no haber jugado durante 2 semanas y creo que no haber ido con el mental correcto y con... pues como con esa predisposición más competitiva, que decidí probar a ir más relajada y pues está claro que no me funciona, ni para el momento ni para después. No funciona. Creo que no ha ido mal del todo. Creo que he hecho lo que he podido con el mazo que llevaba, que a día de hoy no es lo que se ve, no es lo que se juega, no es lo mejor contra lo que se juega. Sí. Entonces, o sea, sufre mucho contra evasivos, sufre mucho contra Rubí. Entonces ha sido un poco remar a contracorriente. Y pues que ha dado lo que tenía que dar. Y ahora quiero hacerme un Stilso. Y aprender a jugarla. hemos pasado al siguiente nivel, ¿no? Quiero poder robar. Sí. Pero bueno, a ver, me quedo contenta. Al final, pues son 2 giros, ¿sabes? En cuanto a rendimiento personal, pues creo que podría haber sido mejor. Pero bueno, poco a poco. Chico, tampoco podemos aquí ser mi fantástico novio. Bueno, pues por mi parte, yo creo que salvo el tapete ha sido como el mes soñado, ¿no? Siempre que vas a esto, al final quieres el... Luchas por ese tapete, ¿no? Por ese primer luchas puesto. por ese tapete. 2 top 4 y
Miento, 3 top 4 realmente, porque uno entre directamente. Y un top 8. Y yo creo que muy bien. El mazo funciona como un tiro. Realmente. Es que tu mazo... Estoy encantado. Yo no sé si sufrirá cambios. Creo que igual... Es que todas las últimas versiones que he visto de tu mazo son... Pues evasivos, Peter Pan. Sí, Peter Pan, ya hago toda un poco esta... Sí. Además, si sale más diablos, va a haber que tocarlo. Sí, entonces habrá que ver por dónde va. Pero vamos, de momento va como... Sí. Arriba. Y yo creo que... En cuanto al equipo de Leyendas de Lorcana, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo, evidentemente, porque ha salido muy bien. Y yo creo que especialmente tú has tenido como una subida de nivel estratosférica desde ya Interocio. Desde el Champions anterior, desde Interocio, que Interocio... Es como... No, Interocio hiciste lo que pudiste, ¿vale? Interocio voy con un monstruo sí, pero que, y decimos como que has cogido el mazo de las minas y lo he exprimido al máximo. Parece ya un limón estrujado. ¿Sabes lo que te digo? Ya nada más. Eso es. Has hecho 4 torneos muy buenos y te has quedado a una victoria en las que no has entrado, te has quedado una victoria realmente de entrar al top 8. Así que yo estoy súper orgulloso de ti, la verdad. porque la has jugado muy bien, aunque tú después digas, pues que en este torneo si hubiese hecho esto, lo Pascual. Ya, bueno. Así que lo que vamos a hacer ahora es Beyond the Horizon y vamos a hacer una Stilson. ¿Cómo vamos? Vamos. Sí. Como una catedral. Como una catedral, sí. Porque claro, yo tengo un problema, que yo me niego a utilizar 3 colores, entonces me quedo sin recursos. Sí, es muy caro Stilson. Yo tengo vetados el rubí, el amatista y el zafiro. Sí. Y claro, y verde amarillo chernado no quieres, así que nada. No, porque no rojo. Entonces, claro, we have a problem here. Y bueno, eso es un poquito todo. Al final estamos muy contentos, muy orgullosos y estoy muy orgullosa de ti también. Lo haces muy bien siempre. Dejas el listón muy alto. Gracias. Pero esto no solo nosotros. Queremos saber qué tal os ha ido a vosotros en estos Championships. Dónde habéis jugado, qué habéis jugado, cómo os ha ido, si habéis conseguido giros, si habéis conseguido tapete, si habéis conocido a gente guay, comunidades, tiendas nuevas, eso es. Un poco al final, el salseo. Eso es, al final es lo que queremos también, movernos un poco, a ver si este vídeo sirve para que todas esas comunidades que son más pequeñitas pues vayan creciendo y que Lorcana llegue a todo el mundo, la verdad. Y que al final eso se consigue animándose a ir a jugar. Eso es. Así que anímense todos a jugar. Que lo peor que puede pasar es que pierdas. Es lo peor. Es lo peor que puede pasar. Nada más. Sí. Y lo mejor que puede pasar es que te lo pases muy bien. Y que te vayas a comer por ahí con amigos. Que te vayas a comer por ahí con amigos o con la gente que has conocido ahí. Al final eso siempre son las mejores cosas. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, dejadnos un like, escribirnos en los comentarios lo que hemos dicho. Suscribirse, darle a la campanita para que os suene cuando subamos algo. Y nada, hasta la próxima, lorcanienses. Chao.